Bien, siguiendo el ritmo que llevábamos, nos tocaba hoy ver el tema 5, perdón, 6, los programas de elección concurrente. Dijimos que los programas se podían plantear como simples, lanzar un intervalo fijo variable, e incluso programas específicos en los que trabajábamos con respuestas diferentes, o sea, variábamos los tiempos entre respuestas y reforzábamos las tasas altas de respuesta bajas, o programas compuestos en los que se combinan varios, al menos dos simples. Dijimos que la clasificación se basaba en múltiple y mixto. El cambio de entre programas lo decide el experimentador, haga lo que haga el sujeto. En el mixto no se avisa, en el múltiple se avisa. Y los de tándem y encadenado que son propiamente secuenciales porque el cambio ocurre porque has completado un programa y el refuerzo ocurre cuando completas ambos. Por lo tanto, hay que completar los dos. Y en el tándem no se avisa el cambio, en el encadenado hay una señal que avisa. Bien. Los que aparecen a la vez, simultáneos, el animal puede responder al que prefiera. Tenemos concurrentes y los combinados. Los combinados hay una condición, por ejemplo, que completa al menos uno de ellos, o los dos, para conseguir refuerzo, o cualquier otra condición que se nos ocurra. Y los concurrentes, que son los que vamos a ver ahora, se utilizan para dar a elegir dos programas que están a la vez disponibles y que solo dependen de las preferencias del animal. Con los programas concurrentes entramos en la ley de igualación. ¿Qué programa elegirá un animal en función de los refuerzos que pueda conseguir? La primera vez que se utilizó esto, antes de dar programas concurrentes, lo que se solía hacer era comparar el número de refuerzos que podían conseguir un programa u otro, pero los refuerzos podían ser diferentes y las preferencias de los sujetos experimentales podían ser también diferentes. Entonces, este tipo de programas de elección, el refuerzo es el mismo, solo que se elige una u otra forma de conseguirlo. ¿Cómo prefieres ganarte tú el sueldo? ¿Con un sueldo por cada mes trabajado o un sueldo por incentivos, por objetivos conseguidos, ¿no? Algo así sería la perspectiva. Entonces, en las primeras determinaciones, las primeras veces que se siguió este procedimiento, se utilizaba programas de intervalo variable. En el programa de intervalo variable, yo puedo poner dos concurrentes en los que en una tecla tengo el programa A, en otra tecla tengo el programa B, ambas teclas a mi disposición, y puedo poner en uno, por ejemplo, un intervalo variable de 30 segundos y en la otra de 60. ¿Qué ocurrirá? El animal responderá probablemente más a de 30 segundos porque va a conseguir los refuerzos antes. Cada 30 segundos una respuesta a tiempo puede ocasionar un refuerzo. Va respondiendo de vez en cuando, consigue. Pero la otra tecla, aunque menos veces me dé el refuerzo, pulsarla de vez en cuando, pues cuando haya pasado dos refuerzos de 30, me dará un refuerzo también, 60. Entonces, como veis, el paradigma, cuando el animal se hace consciente de alguna forma de la distribución de los refuerzos, dará una distribución de respuestas en ambas. ¿No? Cada vez que ha pasado un minuto, si respondo en el programa B, recibiré un premio. Cada vez que ha pasado medio minuto, si respondo daré un premio. ¿Qué se espera que ocurra aquí? Si la tasa de refuerzo va a ser el doble, en el IV30,
en el I de 60, cuando llegue al máximo, por ahí de la curva que hacíamos, cuando llegue al máximo, el animal sea presto, o sea capaz de conseguir casi el máximo de refuerzos, aquí conseguirá el doble que aquí. ¿Qué esperamos que ocurra con la respuesta? Herstein dijo que la respuesta se va a distribuir de la misma forma, por eso se llama ley de igualación. Dijo que la distribución de las respuestas va a ser similar a la distribución de los refuerzos que se pueden conseguir en cada alternativa. Es sencilla la lógica y sencilla aunque hay unas pequeñas fórmulas, no tienen mayor importancia, de hecho no son muy exactas. Entonces, ¿qué ocurre si tuviéramos dos programas similares? Intervalo variable 60. Ojo que son intervalos variables, no es decir que a los 60 segundos no tengan premio seguro, pero distribuir respuestas en uno u otro, tasas iguales. Entonces, la medida que se suele utilizar, hay otras y las veremos luego, es esta. El porcentaje de respuestas que se han dado en una opción respecto al total de respuestas. Y el porcentaje de refuerzos que se han logrado en una opción respecto al total de refuerzos. Y la ley de igualación dice que la tasa relativa de respuestas se va a igualar a la tasa relativa de refuerzos. Es una ley bastante sencilla en su formulación lógica. Tenemos algún experimento ahí con 4 palomas que vemos que se distribuyen, vamos, más o menos todas las palomas se distribuyen con la misma tasa. ¿De acuerdo? Herstein probó diferentes combinaciones y en todas ellas se cumplía esta fórmula, ¿no? Todas eran intervalo variable. Varios ejemplos. Por ejemplo, la misma cantidad de refuerzos, 40 por hora, se pueden conseguir con intervalos variables de 6 segundos o 2 segundos, pues, dependiendo del tiempo, minutos se puede estar, pero bueno, mira lo mismo, segundos, minutos y horas. Pues en 10 horas más 30 horas. Obviamente responderé mucho más a de 2. Y cuando son iguales responderé lo mismo. Bueno, la forma de recordar la ley es la tasa de refuerzo de respuestas que yo daré en cada alternativa depende de la posibilidad de premios que tenga esa alternativa. Ni más ni menos. Ahora bien, recordamos que el reforzamiento no siempre es equivalente en la cantidad de premios. El valor del refuerzo puede ser matizado por la intensidad o la saliencia, la magnitud. ¿Recordamos? La demora, el tiempo que tarda en dármelo. Bueno, pues si esos factores los metemos en la fórmula, cantidad, demora, el sabor, la preferencia del animal, tenemos que la tasa total de respuestas se distribuye según el valor del refuerzo. Y el valor del refuerzo será repartido entre todas las posibles opciones. Aquí hablamos de 2, lo más simple que hay, podemos meter 20 si queréis. El valor de refuerzo, la magnitud, la demora en A, la magnitud, la demora en B, y todo ello de una forma multiplicativa, aunque la fórmula esta no aclara bien, porque no, si sumamos los valores de A y B nos da 1, pero que nos quede claro. El refuerzo con todas sus variantes, su valor general, va a distribuir, va a dirigir las respuestas hacia las alternativas que lo den con mayor medida y en la misma tasa. Tasas relativas. Aquí supongo que no tenéis ningún problema. Si tenéis un problema lo habéis estudiado,
y algo no se entiende porque hay algunos conceptos que quedan poco explicados, no es que sean más complicados, sino que el libro explica poco. No tenéis problema en preguntar. Luego, al final, os enseñaré algunas preguntas, si no las habéis mirado en exámenes, para que veáis que tampoco las preguntas van al fondo. Es una cuestión, o sea, no van al detalle, van a entender. Bien, ¿qué ocurre si en vez de como hizo Einstein, que tenía programas de intervalo variable, yo tengo dos programas de razón? O de razón fija, por ejemplo. Por ejemplo, un programa de razón fija de... No, también puede ser variable. Un programa de razón fija de 5 respuestas y otro programa de razón fija de 10. Una palanca por cada 5 respuestas me da un refuerzo y la otra palanca cada 10 respuestas me da un refuerzo. ¿Cuántas veces responderé en la palanca B? Ninguna. Ninguna. ¿Para qué? ¿Para qué? Si son iguales las dos palancas más o menos equivalentes, ¿para qué le voy a dar a una 10 veces para conseguir lo mismo que la otra me da con 5? Eso es obvio. Eso, lo único que tenemos que ver con esto, si se cumple la ley de igualación o no. ¿Habéis mirado? Podría parecer que no, que distribuimos las respuestas donde nos conviene. O sea, como RA, RB va totalmente hacia A, RB es 0. Esta fracción nos da 1. Podríamos pensar que, bueno, los refuerzos en RB también podrían existir, pero es verdad que en los programas de razón, la obtención o no de un refuerzo depende de mis respuestas. Si o no respondo, RB es 0. Y por lo tanto, esto también vale 1, se cumple la ley de igualación. También, en programas de razón, aunque respondamos solo a una alternativa, se cumple la ley de igualación porque los refuerzos que vamos a conseguir también dependen de mi conducta y hacen que las dos fracciones sean equivalentes. Bien. Cuando combinamos intervalo y razón, ¿qué ocurre? Bueno, pues cuando combinamos intervalo y razón, en principio se cumple bastante bien la ley de igualación. Vamos a aquel programa que nos dé mayor número de refuerzos, con una pequeña desviación hacia el programa de intervalo. Es decir, preferimos un poco más el programa de intervalo a pesar de que sea menos productivo que el de razón. ¿De acuerdo? No quiere decir que se prefiera más el intervalo de razón, sino que la proporción de respuesta, siendo mayor de razón, es menor de la que cabría esperar si respondiéramos de forma óptima. Es un dato importante, recordadlo. Cierto sesgo a favor del programa de intervalo variable. Bueno, esto se puede explicar un poco, alguna teoría trata de explicarlo, para llegar. Otro factor, otra forma de ver la igualación, es la igualación temporal. La igualación temporal dice, no solo igualamos el número de respuestas que damos en cada alternativa, sino también el tiempo que permanecemos en cada alternativa en función de los programas de refuerzo que haya en ellas. Es decir, tiempo en la alternativa A relativamente al tiempo total es equivalente al refuerzo en la alternativa A relativamente al refuerzo total. Otra vez, si queréis, con todos los modificadores del refuerzo que podemos poner. Y aquí nos presenta un programa tipo Finley, que es un programa que
permite separar las preferencias entre uno y otro programas, porque lo que hay es el programa tipo Finlay es simplemente que hay una respuesta de elección y luego el programa en sí. Es decir, primero se elige mediante una respuesta, mediante una tecla o lo que sea, se pone en marcha un programa u otro y podemos permitir podemos ver la preferencia o el tiempo que se está en un programa u otro. En el tipo Finlay se puede medir incluso alternativas que no den ningún refuerzo. Alternativas simplemente que le proporcione comida con cierta frecuencia en un lado, cierta frecuencia en otro, y el animal está un tiempo aquí, cuando quiere puede cambiar al otro mediante el botón de cambio. Y podemos medir las preferencias sin la contaminación del refuerzo final, el tiempo que está en cada lugar. Podemos medir el tiempo de permanencia puro como sin la contaminación de la cantidad de refuerzos o la cantidad de respuestas, porque en este caso no se le exige ninguna respuesta. Podemos eliminar el requisito de respuesta y comprobar esta ley. Eliminamos esta frase. O podemos eliminar. Bueno, el programa tipo Finlay simplemente es eso. Es una tecla que permite cambiar un programa a otro. Y luego en el programa podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer una materialización clásica o podemos hacer una totalmente diferente. Bien. Con todo esto que hemos visto que podemos ver una serie de... Bueno, antes de nada, vamos a formular una ley general que recoja todas las variables que se han estudiado respecto a la ley particular. La que hemos visto de Hertzstein es la formulación más sencilla, primera. Poco a poco se han ido añadiendo factores, como hemos visto antes, las variables de la preferencia del refuerzo, y también vamos a añadir factores de las preferencias del sujeto, personales, para formular una ley general de igualación. Pero antes de eso, hay un pequeño problema para esta ley, bueno, para todas en general de igualación, y es que a veces el mero cambio de un lugar a otro produce un refuerzo. Por ejemplo, si tenemos un intervalo variable corto, vamos a poner 2, un intervalo variable 4, probablemente cada vez que cambiemos a 4 recibamos un refuerzo. Entonces es posible que se refuerce la conducta de cambio y no refleje tanto la preferencia por el intervalo variable de 4 o de 2, sino que tendamos a cambiar más de la cuenta porque se tiende a reforzar el primer ensayo después de haber cambiado. Esto se llama tendencia a la alternancia. La alternancia puede ser también una preferencia del animal por cambiar de conducta, por probar, por curiosidad y también por refuerzo accidental. Entonces, se introduce una pequeña demora por el cambio. Quiere decir que en el momento que yo cambio de programa, de tecla, hay unos periodos cortos, relativamente corto, en el que no hay refuerzo, haga lo que haga. Para evitar que esa primera respuesta en la alternativa de cambio reciba un refuerzo y se esté primando la conducta de cambio y no tanto la preferencia por el programa en sí. Demora por el cambio. ¿De acuerdo? Introduce el experimentador. Ya con esto desaparecería todos estos problemas de la alternancia. Otros sesgos. Puede haber muchos. Puede haber preferencia por una señal, por otra, por una conducta del animal, del sistema perceptivo que estemos utilizando. Entonces, lo que necesitamos para poder ver las preferencias por un programa de reforzamiento u otro
es o bien conocer todos esos sesgos o bien eliminarlos de alguna forma. Baum propone un método para medir los sesgos y eliminarlos. El método es muy sencillo. En una primera fase planteo un programa en el que, mediante la equiparación de los reforzamientos que se consiguen en ambas alternativas, las hacemos, en cualquier caso, equivalentes, objetivamente equivalentes. Entonces, el sujeto empieza a responder. Si hay una preferencia hacia una de las dos sistemática, no aleatoria, diremos que hay un sesgo personal hacia esa alternativa. Y en la fase experimental lo corregiremos. Es decir, si ante la igualdad de refuerzos yo elijo, pongamos, un 10% más una alternativa que la otra, consideramos que ese es mi sesgo, mi preferencia marcada hacia un lado. Entonces, a la hora de medir qué programa me interesa más, tengo que restar ese 10%, ¿no? Bueno, es el método de Baum para corregir los sesgos de todo tipo asociados a un sujeto experimental. Cada sujeto experimental es una definición. Una vez que conozca los sesgos de cada sujeto experimental, en la fórmula del reforzamiento tengo que meter los sesgos como una variable más para corregirla, y ahora sí se va a cumplir la ley general de igualación. Es decir, la ley general de igualación recoge en una magnitud, que llamamos sesgo, las preferencias sistemáticas, no casuales, hacia una alternativa que no dependen del refuerzo, dependen de otras variables que no nos interesan. Aquí en este punto nos introduce otra forma de medir la preferencia de respuesta hacia un laboratorio. Otra formulación equivalente de la ley de igualación es esta. Las respuestas en A comparadas con las respuestas en B, ya no con el número total, sino A o con B, dependen de los refuerzos en A comparados con los refuerzos en B. Es equivalente esta fórmula, solo que matemáticamente se encuentra otro tipo de equivalencia. Veamos. En esta de aquí, si me sale la fracción 1/2, tanto la respuesta como el refuerzo, vamos a poner que se cumple la ley, quiere decir que las dos alternativas son exactamente equivalentes para mí en las respuestas y en los refuerzos. Es decir, cada respuesta en A, una en B. 1 dividido para 2, 1/2. A medida que voy prefiriendo A sobre B, esta fracción se aproxima a 1. Y a medida que voy prefiriendo B sobre A, esta fracción se aproxima a 0. O sea, el punto de equivalencia es 1/2. Las dos alternativas son indiferentes. El punto de preferencia del numerador, en la que esté midiendo, puedo medir A o B. Bueno, en la que esté midiendo, si se aproxima a 1, la prefiero mucho más, se aproxima a 0 menos. Bueno, en este otro tipo de medida, la preferencia equivalente de las dos por igual me dará un valor de 1. Si RA es igual a RB, un valor de 1, por supuesto el refuerzo igual. Si prefiero en gran medida la alternativa medida, la RA, por ejemplo, sobre RB, esta fracción se aproxima a infinito.
y viceversa hacia 0. Es decir, esta sale de 0, pasa por el punto de equivalencia en 1 y ahí hasta infinito prefiero la otra. Esto es una medida de tipo logarítmica. Se puede, si le tomamos logaritmos podemos simplificarla. O bien tomar esta que parte de 0, pasa por un medio y llega. Las dos son equivalentes. Lo único que tenemos que entender es que nos están diciendo un medio. Una vez tenemos en cuenta, o nos ponemos en la ecuación, todas las preferencias, los sesgos, todas las posibles variables que pueden estar interviniendo a la hora de elegir una respuesta u otra, la ley general de evaluación es esta. Donde hemos introducido dos parámetros nuevos al refuerzo, uno multiplicando y otro potenciando. Esto lo propone Baum como una forma de poner en la ecuación todos los elementos que hasta ahora se han comprobado que funcionan o que tienen que ver con la conducta de elección. K son los sesgos personales de una respuesta u otra y que podemos calcular con el método de Baum. Igualar los refuerzos y ver si hay una preferencia sistemática. Esa es la corrección del sesgo. Y la S, que está como un exponente, vendría a ser la sensibilidad o la fuerza con que cada programa me funciona a un sujeto en concreto. Pongamos por caso que yo soy mucho más proclive al reforzamiento variable. ¿Qué prefieres, un sueldo fijo al mes o prefieres uno por incentivos? Yo soy mucho más proclive, pongamos, al variable, a los incentivos. Esto sería una preferencia marcada y la S sería un número mayor que 1, pongamos que A es el que yo prefiero, ¿no? Si me da igual uno que otro, no hay una preferencia, una sensibilidad especial, ese sería 1 y esta ecuación quedaría de forma neutra, como aquí. Y si fuera al revés, que preferiría de alguna forma el B, tuviera más sensibilidad al B, sería más alto, o sea, mejor, menor de 1 el valor de S y la fracción, sabéis que un número menor de 1, bueno, la fracción tendería a disminuir, el número de acercaría a 0. Bien, con esta ley, con esta función, que más o menos puede recoger todo, ya os digo que no hace falta más que entender lo que hay, la fórmula en sí, no, la parte matemática no tiene mucha importancia. Sí tenemos que entender estos dos conceptos. La sobreigualación y la infraigualación. Si, pongamos por caso, la alternativa A es equivalente a la de B y yo suelo elegir más la A que la B, yo tengo, o sea, más la favorable a la no favorable, sobreigualación. Si son equivalentes, normalmente no va a haber, no tiene sentido esto, pero si, por ejemplo, elijo más la más favorable, estoy sobreigualando, estoy dándole trato de favor a la que es mejor para mí, a la que me da más refuerzo, la elijo más. Es decir, más de lo que correspondería, más de la ecuación matemática. Entonces la S se elevaría más de 1, sería más sensible, cometería sobre... Y al revés, cuando la que me da más refuerzo la elijo menos de lo que debiera, se comete infraigualación. En la página 249 bueno, no, perdón, no sé qué página es porque mi libro es un poco viejo, pero tenéis un gráfico sobre la sobre y la infraigualación. Ahí hay un punto medio, cuando A y B, el refuerzo de A y B son equivalentes,
Y cuando dejan de serlo, hacia arriba, hacia la derecha del gráfico, A es mayor que B. Refuerzo B es mayor que B. Entonces cometo sobreigualación al elegir más A de lo que debería. Y lo contrario, infraigualación. Y por debajo de ese punto medio, hacia la izquierda de la gráfica, B es favorable, más favorable, cometo sobreigualación. Si lo elijo más al B, es decir, se va hacia abajo, y lo contrario, si elijo más el A, cometo infraigualación. Ojo que simplemente es un artificio porque A y B son preferibles hacia arriba y hacia abajo. Pero el concepto es muy sencillo. Si elijo la alternativa favorable más de lo que debiera, sobreigualación. Si elijo la alternativa menos favorable, menos de lo que debiera, infraigualación. Bueno, todos estos sesgos se pueden recoger en la función que hemos dicho, así que ahí queda. Bueno, también hay un caso curioso. Si la S fuera 0, la preferencia sería constante. Si la S fuera 0, cualquier número elevado a 0 es 1, ¿no? Entonces RA partido por RB es igual a K. La respuesta entre A y B sería constante, siempre la misma. ¿Por qué? Porque el refuerzo que me están dando en una o en otra me es indiferente. Imaginaos que os dan de refuerzo, en vez de dinero, papeles recortados, ¿no? Pues como me es indiferente, ese es 0. A mí ese refuerzo no me sirve. Bueno, también nos da un dato que puede ser importante, que yo no lo he visto muchas veces, que dice que si yo utilizo la demora por el cambio, una demora por el cambio larga, o bien el cambio de una alternativa a otra me cuesta de alguna forma mucho, probablemente cometa sobreigualación. ¿Por qué? Porque me quedaré en una alternativa más favorable en más tiempo del que debiera por no cambiar, ¿no? Un dato que puede ser objeto de pregunta. Pues si entendemos el concepto se puede incluso deducir. Bien, esto es el concepto, las fórmulas, las teorías formuladas grosso modo. Ahora vamos a tratar de explicar por qué es así. Pensemos que la teoría de igualación es una teoría descriptiva. Simplemente dice que lo que podemos esperar depende de esto y se da un marco para interpretar la respuesta, pero no dice por qué o cuál es el mecanismo que me lleva a cómo calcula el animal lo que le conviene, ¿no? A la hora de explicarlo, tenemos tres alternativas: leyes molares, moleculares e intermedias. Todas ellas asumen que lo que tratamos de hacer es maximizar el reforzamiento, porque partimos de ello en todo caso, todas las del aprendizaje, pero la forma en la que medimos ese reforzamiento es diferente. En realidad, el resultado, la tasa de respuesta comparada con la tasa de reforzamiento, tratamos de minimizarla, vamos, es lo mismo. Bien, la molecular. La molecular dice que yo en cada momento emitiré aquella respuesta que en ese momento es más probable que consiga un refuerzo. Si yo hago eso, pongamos los programas más sencillos de Bernstein, de intervalo variable, el estar respondiendo en un programa de intervalo más corto que el otro, que me da más refuerzos, es muy probable que me dé más refuerzos, pero de responder de vez en cuando el otro, también es muy probable que me dé un refuerzo. Entonces, cuando ha pasado cierto tiempo, mi reloj interno dice, ahora la probabilidad del otro, y hago una respuesta neutral. Y a la larga, con ese mecanismo puntual de calcular cada respuesta, sale la ley de igualación. Se cumple.
según el programa que yo tenga establecido, decido cada respuesta. Y según esa decisión se consigue. La molar, bueno, aquí podemos tener un análisis molecular mucho más a fondo. En cada ocasión, cada ensayo, yo puedo hacer 4 cosas. Quedarme en A, o en B, donde esté, o cambiar un sentido, cambiar de otro. Y cada una de esas 4 opciones tendrá una probabilidad de refuerzo asociada que mi mente calcula en función de lo anterior, el programa que lo voy a dominar. Y eso decide la respuesta. La molar es más sencilla de comprender, es más difícil de explicar. Según la molar, lo que hacemos es un cálculo a largo plazo. A largo plazo, pues, por ejemplo, como este que tengo aquí, tengo un reforzamiento fijo, una razón fija, perdón, de 10 y otra de 20, la de 20 ni la toco, siempre me quedo en 10. ¿Por qué? Porque a largo plazo esa respuesta me va a dar el máximo. Claro, siempre es más probable también, claro, la molecular también podría explicarlo, porque dice, es más probable también quedarme en el refuerzo de simetría en reforzamiento 10, en una razón fija de 10, con lo cual parece mejor, la explicación más completa, la de molecular. Lo de intervalo variable, la molar simplemente dice que a la larga las conductas se asocian con una tasa de refuerzo a largo plazo. Bueno, la teoría molar, en general, si comparamos razón variable con intervalo variable, como decíamos antes, damos menos a razón variable de lo que deberíamos. Nos gusta más el intervalo variable. Eso la teoría molar no lo puede explicar. Pero la molecular sí. Porque una respuesta de vez en cuando en intervalo variable es muy probable que sea reforzada. Aunque a la larga me convenga estar respondiendo a una tasa alta a la razón variable, cuando ha pasado cierto tiempo, dando un toque a la otra, también consigue un refuerzo. Entonces, el refuerzo puntual, la alta probabilidad del refuerzo puntual hace que cambie. Según la molar, no debería ni que cambiar, para nada. Tener una tasa en la una, cambiar una respuesta a la otra, al final lo que me quita es número de respuesta en la otra, y no me convendría. O sea, esto se explica mejor con la molecular. Y que normalmente entre variables y fijos siempre preferimos un programa variable. ¿Por qué? Bueno, la teoría molar diría que si son equivalentes en el refuerzo que me dan, debería preferirlos por igual. Pero la molecular dice que las respuestas en las de razón fija hay muchas respuestas que tienen una probabilidad casi cero de ser reforzadas. Y en la variable todas tienen alguna probabilidad, por pequeña que sea, de ser reforzada. Por lo tanto, lo explica mejor también. Y bueno, la tercera teoría es el punto medio de la ley. La tercera teoría dice, yo no me marco un programa sobre otro, no miro solo lo global, no miro solo cada respuesta, sino que en cada decisión tengo en cuenta un pequeño periodo anterior y la tasa de respuesta actual. Es decir, miro un poco en perspectiva y miro un poco la probabilidad puntual y las comparo. Es una molar en un trozo más largo que la molecular. En cada periodo corto de tiempo calculo una tasa de preferencia de A y B y tomo la decisión. Y siempre la comparo con un periodo anterior. Al final también ocurre la igualación, con todas ellas. Bien. Con esto no hace falta, ya digo que más o menos el esquema o la respuesta son estas. No hace falta nada. Bien, la parte que viene ahora es ¿qué ocurre cuando
Una elección me obliga a estar un tiempo, a permanecer un tiempo en una alternativa. A comprometerme en el sentido de que no puedo volverme atrás. Es un programa que, otra vez concurrente, solo que no se puede estar cambiando todo el tiempo. Bueno, tiene una equivalencia muy fácil en la vida real, es cuando tú decides tomar, no sé, una alternativa de acción, prefieres un examen por libre o prefieres ir haciendo trabajo durante el curso, una vez que lo decides, tienes que permanecer en esa alternativa. Y ya veremos lo que haces el año siguiente. Normalmente se hace un programa encadenado en el que hay un eslabón inicial de elección y se aplica un programa u otro en función de la elección, concurrente encadenado. Normalmente también se deja un tiempo mínimo de permanencia, compromiso. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué prefieres? Un premio, pregunta principal. ¿Qué prefieres? ¿Un premio grande, inmediato, retrasado o un premio pequeño, inmediato? El compromiso, que se deriva en impulsividad, quiero todo ya, lo más posible ahora, el tiempo, o autocontrol, logro reprimir la impulsividad y esperar algo más grande más después, ¿no? Bueno, en principio los programas encadenados concurrentes de este tipo cumplen la ley de igualación, porque una vez en el tiempo que se ha comprometido a estar ahí, las respuestas, si medimos, también se cumple la ley de igualación, y las preferencias en el inicial, cuántas veces elijo uno u otro, se cumple también la ley de igualación, es decir, tiendo a elegir el doble de veces aquel que me da el doble de respuesta. Y también encontramos un dato importante, otra vez, prefiero los programas de intervalo variable, a pesar de que sean a veces más exigentes. Bien. Esto, más allá de la parte técnica, sí que tenemos que verlo como algo que se parece más a las elecciones que hacemos realmente en la vida, ¿no? Bien. Sin entrar en muchos detalles por la falta de tiempo, porque recuerdo que nos queda una clase, vamos a tratar de marcar aquellos conceptos fundamentales. En este caso, lo importante es distinguir entre impulsividad y autocontrol. Una vez en el ensayo de Radcliffe-Milling, simplemente se le impone una espera mayor para un premio mayor y le llamamos impulsividad, preferir la recompensa inmediata, aunque sea menor, a una de mayor magnitud posterior. La magnitud era uno de los factores que podemos meter en la ley general de igualación, nos quedaría con su sensibilidad correspondiente y nos quedaría la fórmula que tenéis ahí en el punto 2.6, que sería una fórmula personal, en qué medida una persona es autocontrolada, o en qué medida es impulsiva. Bien. Hay otra teoría, la del valor del refuerzo, que lo que hace es darle poner en la ecuación la demora automáticamente y decidir que un refuerzo inmediato tiene mucho más valor que el mero hecho de su magnitud. Entonces, la demora sería un factor inverso al valor y la magnitud directo. Por lo tanto, para medir
en qué medida un refuerzo es atractivo, deberíamos poner en el numerador la magnitud y en el denominador la demora. Demoras altas disminuyen el valor. Magnitudes altas lo aumentan. ¿De acuerdo? Y lo podemos calcular. Hay un ejemplo que probablemente os puedan poner un ejemplo en el examen, donde te dice, ¿qué prefiere usted? ¿Un refuerzo de magnitud 10 en 10 días o un refuerzo de magnitud 1 en un día? 10 dividido para 10 es lo mismo que 1 para 1, serían equivalentes. Y si te doy uno de magnitud 2 en un día, el valor de 2 dividido para 1 es el doble de 10 dividido para 10. Entonces, en una teoría de valor de refuerzo, elegiría el 2 dividido para 2. Bueno, lo matizan un poco para que el denominador no pueda valer 0 y le ponen una K como una constante que modula las preferencias o los sesgos de cada uno. Cada individuo le prefiera o le guste ese refuerzo. Y sería eso, magnitud por demora. Y el cálculo, os recuerdo que es una alternativa teórica que dice el valor del refuerzo se puede medir teniendo en cuenta la magnitud y la demora. Podemos predecir que va a ser un sujeto con estos dos parámetros. Bien, se supone que también el castigo, o sea, el reforzamiento con un estímulo aversivo para disminuir conductas, hace lo mismo, pero el castigo tiene sus propias variables, ¿no? La intensidad suele ser mucho más relevante que la demora. Pensad un momento con algún ejemplo. Ves al dentista al dolor de muela, ¿no? Tengo el dolor de muela, no tengo problema, pero ir al dentista sin dolor es más complicado. Todo eso también se ve en el tema que es el castigo. Bien. El concepto interesante que viene a continuación, importante, es una extensión de la ley de igualación al refuerzo general. ¿Qué ocurre en un programa de aprendizaje simple? Es decir, en el que yo programo una respuesta con un refuerzo. Hemos dicho que mi interés hasta ahora era ver en qué medida se emite esa respuesta en función de cómo administro el refuerzo. Ahora bien, podemos hacer un análisis en términos de elección. Cuando el animal decide emitir la respuesta que yo le pido, deja de hacer otras cosas que podría estar haciendo y que probablemente prefiera hacer. Entonces, todo programa de refuerzo supone una elección desde esta perspectiva. Y si supone una elección, lo que estaremos haciendo es distribuir las respuestas en función de los refuerzos que nos den esas alternativas. Por ejemplo, mi conducta de no hacer nada, de pasarme la tarde mirando las nubes, a mí me da una satisfacción, un refuerzo. Y la conducta de, de limpiar el coche o limpiar la casa, también me da un refuerzo. Y la distribución entre las dos dependerá cuánto tiempo le dedico a cada una. La distribución de refuerzo, la intensidad, la magnitud, el sesgo que tenga por ello. Es decir, los programas de refuerzo simple, como ¿por qué no le hago usted el coche? ¿Qué premio le tengo que dar? Suponen una competencia entre respuestas por omisión, las que haría yo en cualquier momento, o en ese momento, y las que daba. Bueno, pequeño cambio. La respuesta esperada, contando con que la respuesta entre A o la respuesta entre B, la respuesta por omisión sería todo lo que yo haría si no hiciera A. Entonces, las dos juntas, mi nivel de actividad se considera constante en esta teoría. RA más RO es constante. Hay un máximo de actividad o una tasa de actividad que yo puedo hacer y la distribuyo entre las opciones que tengo, que pone este. Bueno, pues RA más RO lo llamamos K y aquí queda la ley de igualación generalizada para cualquier programa.
El refuerzo por omisión, por no hacer lo que tú me propones, está aquí. K es la respuesta que tú me pones más todas las demás cosas que hago, ¿no? Entonces, tenemos una nueva forma de ver respuesta esperada, hacer otras cosas, una nueva forma de ver el refuerzo de la elección. Bien, en los últimos puntos volvemos a las teorías que hemos visto alguna vez sobre qué es lo que asociamos a la hora de aprender o predecir el ambiente cuando uno aprende el condicionamiento operante. De la misma forma que nos preguntábamos qué queda asociado en mi mente en el condicionamiento clásico, aquí me estaré preguntando qué es lo que yo en mi mente queda asociado. Para Thorndike, la ley del efecto consistía en hacer asociaciones moleculares entre la jaula en la que estoy, ciertos tipos de movimientos en cadena, salir y comer. Entonces, es una teoría molecular hacia atrás en la que el refuerzo va asentando las conexiones en cadena, en mi mente, las asociaciones en cadena entre la conducta de R. Estímulo, jaula y la respuesta es ahí. Una ley molar, como las que nos proponía Skinner, cuando mi actividad es libre, hay una regulación a largo plazo. Entonces, toda esta cadena, en la molar, bueno, aquí hay una cadena entre, aquí tenemos que ver el estímulo discriminativo, la respuesta y la respuesta de la conducta. Algunos autores pasan a estímulo-estímulo, es decir, los estímulos discriminativos y los posibles refuerzos que generan en mi mente. Para Tolman teníamos mapas cognitivos, teníamos objetivos. Repasamos la teoría otra vez. Vemos otra vez a Hull, que habla de una teoría motivacional que explica, mete variables, como vimos en historia, mete variables motivacionales, cognitivas, y Tolman, con el mapa y la planificación también. Es para leer y insistir más en una explicación que hoy por hoy es más una visión global, conectada, más molar y conexiones estímulo-estímulo moleculares asociadas. El último punto es más importante. Reglas de ejecución operante. Cuando decíamos que un estímulo puede ser reforzador o no, o puede ser un castigo o no, decíamos que era simplemente funcional, una descripción que un reforzador es todo aquello que incrementa la probabilidad de una conducta y un castigo es todo aquello que la disminuye. Bueno, pues Premack nos propone que cualquier conducta que yo prefiera a otra puede reforzarla. Si yo prefiero estar tumbado viendo las nubes a lavar en la casa, a limpiar, el hecho de que me impidan estar tumbado viendo las nubes y que me lo permitan, me puedo reforzar el que limpie, ¿no? Limpiar, luego te puedes descansar. ¿De acuerdo? El principio de Premack. Si a mí me dejan elegir, la conducta elegida puede ser reforzadora de la no elegida y utilizarse como refuerzo. Es una forma de ver, clasificar o ver por qué se produce el refuerzo, ¿no? Bien. Esto incluso se puede matizar más. Timberlake y Allison nos proponen que además de las más elegidas, también las conductas menos elegidas pueden resultar reforzantes. Por ejemplo, si yo todos los días hago 5 minutos o dedico todas las semanas 1 hora a cierta actividad y el resto de la semana a otra, el hecho de que me impidan esa hora de la actividad menos preferida y me la dejen en media hora, un cuarto de hora, genera en mí una necesidad, una privación y podríamos utilizarla como reforzador. Si yo te impido hacer algo y luego te lo permito, puede actuar como reforzador, porque la necesidad tuya parece ser en la línea base de hacerlo.
Entonces podemos utilizar como reforzadores conductas que no son preferidas, conductas minoritarias, siempre y cuando bajemos la posibilidad de emitirlas por debajo del nivel habitual. Bueno, esa es la teoría de privación de respuesta. Y con esto obtenemos unas líneas de preferencias en función del número de refuerzos y del número de respuestas que predicen ciertos fenómenos, relaciones lineales y no lineales, en función de dónde está mi punto de preferencia personal y las constricciones de la situación. No voy a entrar en eso porque esto, si una situación me permite solo estar en esta línea y mi punto de preferencia está aquí, siempre buscaré el punto que quede más cerca, ¿no? Entre hacer B y hacer A solo me permiten esta combinación, tanto, o sea, por ejemplo, hacer A y B la misma tasa, siempre buscaré el punto que se parezca más a la que yo haría de forma autónoma, sin restricciones. Bien, os quiero mostrar ya a estas alturas, otra vez mirado, algún examen para ver de qué hablamos en este tema. Por ejemplo, este examen puede ser el año pasado. Quiero ver dónde este tema para que veáis un poco de dónde apunta. Todavía aquí estamos en aversivos. Y aquí tenemos. La elección de los sujetos expuestos a un problema concurrente se ajusta a la frecuencia de escape, la intensidad de la actividad de castigo. Aquí son correctas. Fijaos que el escape y el castigo son los reforzadores. Entonces nos están preguntando por la ley de igualación. Otra, aquí están mezcladas, pero bueno. Bueno, palabra muy básica, es la RFP5 de entrega. Podéis ver. De discriminación, que son del capítulo siguiente. El procedimiento de Baum, para corregir los sesgos, el primer paso es equiparar, bueno, el reforzamiento en las dos alternativas para ver luego la respuesta, ¿no? Van al concepto general. Bueno, estos son de otros temas. Ah, no, mira, el experimento de elección, la demora por el cambio constituye la descripción, o sea, la definición de demora por el cambio. ¿Qué es? Una estática respuesta, un procedimiento para controlar el comportamiento de alternancia o el tiempo que tarda en cambiar una alternancia. Bueno, un procedimiento para controlar alternancia, recordamos. Podéis ver que hay que tener una perspectiva clara de los conceptos, pero que no hace falta que os metáis en líos mucho más profundos, sino que os queden claros los conceptos básicos. Si no, preguntadlos. El próximo día veremos el esquema de los dos que quedan. Y bueno, para el examen. Que vaya bien. Estudien mucho.